Bienvenidos a otra conversación de revista C-Level. Hoy tengo el lujo, el gusto de conversar sobre transformación corporativa ESG y me acompaña una persona que sabe de este mundo. Se llama David Cuervo, director de responsabilidad en Mercer. David, bienvenido a C-Level. Muchas gracias por la invitación y partidos para acá. No, para nada. Comencemos a hablar sobre transformación corporativa ESG. ¿Cómo podemos explicar ese concepto que parece un poco, digamos, tenso, como estructurado? ¿Cómo podemos hablar de ese tema de una forma sencilla para los tomadores de decisión? Básicamente es la nueva forma de hacer negocios en el mundo. Hablamos de la sostenibilidad, de cómo hacer que un negocio, una empresa, sea realmente sostenible, relevante en el tiempo para diferentes grupos de interés. Hasta hace un tiempo la responsabilidad primordial de una empresa era producir utilidades y ser rentable. Hoy no importa solamente cuánto y qué producimos, sino lo que producimos, cómo lo producimos. Y en ese orden de ideas nos interesa mapear los diferentes grupos de interés, entre ellos los empleados, y de alguna manera al adoptar la sostenibilidad como parte de la estrategia organizacional de una compañía, pues necesitamos revisar cómo transformarnos hacia allá. Hay empresas que ya lo hicieron y ya hoy por hoy tienen una estrategia basada en sostenibilidad, otras que algunas lo están empezando a hacer, y en ese proceso estamos hablando de la transformación organizacional basada en sostenibilidad. Y la forma en que medimos la sostenibilidad lo hablamos con los criterios ESG o en cifras en inglés, pero básicamente hablamos de ambiental, social y gobernanza, que son los tres componentes importantes por los cuales se mide la sostenibilidad. Temas de cambio climático y medio ambiente, temas sociales que tienen que ver con empleados, cadena de abastecimiento, clientes, comunidades, y los temas de gobernanza, de la estructura de toma de decisiones y la forma en que una compañía se comporta dentro del ambiente empresarial. David, usted toca unos temas tan interesantes porque ahorita las empresas hablan mucho de ser sostenibles, pero también es muy conocido el tema del greenwashing, digamos, mostrar que una empresa es sostenible, pero por debajo del telón o de la estructura del core business del negocio, pues no lo son tanto. ¿Qué retos hay en ese sentido? Primero hay que distinguir, sin duda alguna la sostenibilidad se volvió relevante porque es una forma de hacer negocios. Cuando queremos levantar capital, conseguir crédito, ya se toman esas decisiones de dónde coloco la inversión o si le asigno crédito o no a una empresa con base en criterios de sostenibilidad, no solamente ambiental, sino otros criterios como los temas sociales. Segundo, cuando queremos transferir riesgos al mercado asegurador o al mercado reasegurador, ya hay aseguradoras y compañías de reaseguro que no les interesa determinado tipo de compañía o lo que denominan tipo de riesgo, porque no tiene criterios de sostenibilidad. Entonces, sin duda alguna, el que lo está entendiendo, la compañía que lo está entendiendo se está volviendo sostenible, tiene sus reportes de sostenibilidad en los criterios ESG como para tener pruebas y certificaciones de que está trabajando en ese ambiente. Sin duda, dado ese contexto en donde levantar capital o colocar crédito o hacer crédito o acceder al crédito tiene ese componente de que puede llegar a ser más costoso o no lo podemos conseguir, pues hay empresas que quieren parecer ser sostenibles cuando no lo son. Y ese es el concepto del greenwashing, y es básicamente dar la muestra de que estamos trabajando en sostenibilidad cuando en realidad lo único que hacemos es llenar algunos informes de sostenibilidad, medir algunos temas de criterios de ESG, pero no tomar decisiones basadas en sostenibilidad. Y eso tiene un componente mucho más profundo. Podríamos decir que la sostenibilidad es multifacética en el sentido de que se aplica a varias áreas de trabajo y por supuesto al tema de contratación. Ahorita vamos a pasar a hablar sobre ese tema porque quiero primero hablar sobre el tema social, un tema que usted comentó ahorita. Y quiero saber cómo este concepto se renovó porque antiguamente se hablaba mucho sobre inversión socialmente responsable. Sí, pero se hablaba de responsabilidad social empresarial, se hablaba de inversiones socialmente responsables que tienen que ver con el tipo de impactos que se genera con ese tipo de inversión. Hoy hablamos de sostenibilidad como un concepto mucho más macro, mucho más amplio. Sin duda es ambicioso, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con una forma de hacer negocios. Entonces no podemos decir que se trata de ser experto en sostenibilidad. Cuando uno habla de experto en sostenibilidad, seguramente uno tiene algún conocimiento base en temas de medio ambiente, pero no es tan fuerte en temas sociales, o hay gente que es muy experta en comunidades, pero no es tan fuerte en temas de gobernanza o en temas ambientales. Pero lo que sí le puedo decir es la sostenibilidad es muy amplio.
y ha transformado ese tema. Ya no se trata única y exclusivamente de ser responsable socialmente, de armar una fundación, de ayudar a la comunidad, sino que en general tiene que tomar las decisiones de negocio integrando todos esos grupos de interés y de los aspectos materiales, que es otro concepto muy importante en los aspectos de sostenibilidad, y es que es relevante y que puede afectar mi negocio para que si ocurriera ese riesgo o no le pongo atención a ese asunto de materialidad, puedo afectar mi negocio y eventualmente desaparecer o tener un impacto económico y financiero, ser menos rentable, perder talento, perder mercado, no trabajar en una cadena de abastecimiento, perder parte de mi cadena de abastecimiento o de canal de distribución, pero cualquier cosa puede pasar y por ello trabajamos en ambientes que tratan de trabajar la sostenibilidad. David, nuestra revista es especializada para tomadores de decisiones, gerentes, directores, CEOs, y tal vez si alguno de ellos está viendo esta entrevista y dice, oiga, yo quiero incorporar ese tema que ustedes están hablando, pero no sé cómo puedo comenzar a abordarlo. ¿Qué consejo le podría dar? Lo primero es, no es una moda, y entonces desde el punto de vista práctico lo que tiene que trabajar es en una estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo quiero yo incorporar los criterios de sostenibilidad al interior de la forma de hacer negocios de mi organización? Y eso tiene que ver con definir criterios de sostenibilidad, una estrategia probablemente clara, que su estructura organizacional refleje esa estrategia. Entonces hoy muchas organizaciones trabajan en hacer procesos de transformación organizacional que tienen que ver con cultura, el tipo de posiciones, el tipo de gente que requiero, las habilidades que requiero, la forma en que yo me estructuro organizacionalmente, las nuevas formas de trabajo basados en sostenibilidad, la forma en que recompenso a mi gente, la forma en que puedo recompensar al ejecutivo, la forma en que yo le transmito el tema de sostenibilidad a mi cadena de abastecimiento, cómo yo incorporo para esos criterios de sostenibilidad para que mi cadena de abastecimiento, mis proveedores, también empiecen a hablar de sostenibilidad y tomen decisiones basadas en sostenibilidad. ¿Cómo le comunico al cliente final o al usuario final de mis productos o servicios que yo tengo una estrategia de sostenibilidad y que mis productos son sostenibles? Cuando hablo de productos sostenibles tienen que ver con temas ambientales, con temas sociales y temas de gobernanza. Muchos hablamos de solo temas ambientales, de cambio climático, de calentamiento global, de descarbonización, bueno, de todos esos grandes temas de medio ambiente, pero hoy por hoy ya empieza a ser un poco más integral y los aspectos sociales toman una relevancia muy importante. Justamente eso le quería preguntar porque ahorita estamos hablando sobre el Foro Económico Mundial y digamos sobre algunos consejos que se dan desde la parte de los derechos humanos en las políticas de las empresas. ¿Cómo puede jugar la sostenibilidad con la incorporación, digamos, de los derechos humanos en la consolidación de una empresa, en los procesos de contratación y demás? Mire, en Mercer trabajamos con el Foro Económico Mundial hace más de 3 años en la estructuración de un concepto que llamamos trabajo decente. Y es grandes organizaciones hicimos una alianza a nivel global de transferir y generar una línea base de lo que considerábamos sostenibilidad desde el punto de vista de talento en ese aspecto social. Cómo la compañía con ese grupo de interés interno que son los colaboradores puede trabajar. Básicamente son criterios que esa es la línea base. Pueden ser temas de equidad salarial y tecnológica, pueden ser temas de generar flexibilidad, acceso a trabajo híbrido. Hay aspectos de salud y bienestar. Esa salud tiene que ver con temas financieros, de salud emocional, de salud física, pero todo el tema financiero tiene que ver con muchos temas de sostenibilidad. Hay un aspecto de diversidad, equidad e inclusión y finalmente un tema de fuerza laboral del futuro. Cuando nos referimos a fuerza laboral del futuro tiene que ver con una cultura de continuo aprendizaje, de tal manera que nuestros colaboradores y la empresa misma sea relevante en el futuro ante los cambios que pueden ocurrir en el mercado. O sea, David, podemos decir que si una empresa incorpora todos estos conceptos que hemos venido hablando, poco a poco podemos ir dando pasos como país cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Sí, no, o sea, la Agenda 2030 es tan solo uno de los marcos de referencia que existen, basados en los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos. Las empresas toman decisión sobre qué objetivo quieren trabajar, si son 1, 2 o 3, y en función del tipo de negocio, los tipos de servicios que ofrecen, el contexto económico, el contexto social, pueden escoger cada uno de los objetivos que pueden trabajar.
pero ese es un ambiente un poco más social, ¿no? De derechos humanos, de equidad, de acceso a educación, agua potable, cosas de ese estilo. Hay otros marcos de referencia de cambio climático, de temas ambientales, hay otros marcos de referencia para temas de inversiones responsables y sostenibles. Entonces es en función del tipo de sostenibilidad que queremos. La sostenibilidad es una gran sombrilla en donde las estrategias corporativas pueden estar debajo en función del tipo de negocio, del tipo de mercado, del tipo de canal que utilizamos, del contexto en el que operamos, la fuerza laboral que tenemos, la fuerza laboral que requerimos. Entonces, sin duda, cuando empezamos a trabajar en los temas de sostenibilidad y por ello el marco de trabajo decente que desarrolló Mercer con el Foro Económico Mundial le va a permitir adaptarse a una agenda de sostenibilidad que pasa por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, pero también con otros estándares y organizaciones que también trabajan en pro de la sostenibilidad del mundo. Interesante porque es un tema que atraviesa el contexto global, el desarrollo de los países y por supuesto del sector privado. Y hay un tema, hay un concepto que encontré muy interesante y es el de Pay Equity. ¿De qué se trata? Claro que sí. Mire, durante un tiempo, y eso viene también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda que tenemos sobre diversidad, equidad e inclusión, y hemos venido desarrollando, por ejemplo, un tema de género, de las diferencias salariales que existen entre hombres y mujeres. Hoy esa conversación se ha ampliado a otros grupos de interés que no solamente son género, con temas de orientación sexual, a través de los diferentes grupos del LGTBI+, y todas las expresiones posibles de sexualidad. También estamos hablando de temas de etnicidad, entonces si estamos pagando bien o no, o exactamente lo mismo en términos de comunidades específicas, raizales, afrodescendientes o cualquier otra etnia que pertenezca pues, al país o al lugar donde operamos. Estamos hablando de diversidad, de equidad e inclusión en temas paga equitativa a adultos mayores, a personal con discapacidad, a esos grupos que consideramos que son minoritarios y que de alguna manera necesitan oportunidades al ingreso del mercado laboral. La gran discusión es si estamos pagando igual, mejor, bien o nos estamos aprovechando de esa condición de grupo minoritario para tener mercado laboral un poco más barato o costos laborales más baratos. Entonces, en el mundo siempre nos han puesto la idea en los informes de sostenibilidad que se trata única y exclusivamente de que todos tenemos que pagar igual, todos tenemos que ganar igual. Hombres, mujeres, afrodescendientes o cualquier otra condición particular que pueda generar una diferenciación. Y lo que pasa en realidad es que hoy hablamos de Pay Equity. Básicamente es una equidad de pago. Tenemos que propender que tengamos mismas condiciones laborales, pero que podemos permitir diferencias que sean explicables. Es decir, pueden existir diferencias salariales. Puede que una persona afrodescendiente gane menos o más que otra persona independientemente de su condición de raza o etnicidad, debido a condiciones objetivas, ubicación geográfica, experiencia que tenga en la posición, años en la posición, lugares en donde tengan temas de formación, por ejemplo, temas que nos permitan tener que hay un criterio objetivo que permita la diferenciación, no para justificar un pago menor a una mujer, sino para entender específicamente que de pronto esa mujer tiene unas condiciones particulares que permiten entender que existen unos pagos diferenciales. En lo que sí trabajan las compañías y en lo que sí debe propender la compañía es en trabajar en esas condiciones, diferencias salariales que no son explicables, que no tienen una justificación objetiva. Y en ello sí trabajar en acciones de remediación. La obvia sería equilibrar, eliminar esa diferenciación a través de un ajuste salarial, pero eventualmente con una recomposición de beneficios. En general, trabajar en un tema de compensación total para que se evite y se elimine esa diferencia no explicable. No se trata, y vuelvo y repito, del concepto que teníamos hace un tiempo atrás, de análisis de que todos ganemos lo mismo. No, por el contrario, tenemos que ganar lo que sea justo y necesario, reconociendo que existen diferencias que pueden llegar a ser objetivos. David, al hablar de sostenibilidad, al hablar de todos estos conceptos que hemos abordado, los datos resultan el mejor aliado para tomar cualquier decisión. ¿Cómo los datos son útiles al momento de la transformación corporativa que necesitan las empresas? De manera contundente. Cuando hablamos en Mercer de la fuerza laboral del futuro, de los procesos de transformación, lo que hacemos es utilizar inteligencia artificial y todo lo que llamamos Big Data para entender qué podría pasar con el mercado laboral de una empresa determinada dado su ecosistema en el futuro.
Básicamente cogemos el headcount y el tipo de compañía que tienen actualmente, revisamos las diferentes tecnologías que podrían implementar o que están pensando implementar o que ya implementaron, y hacemos modelos predictivos con base en data y análisis de la ciencia de los datos, de tal manera que podamos predecir o por lo menos determinar cuál es el número de posiciones que van a aparecer con las nuevas condiciones y las nuevas tecnologías, cuál es el número de posiciones que eventualmente cambiarán, que requerirán una serie de habilidades diferentes, cuál es el número de posiciones o el tipo de posiciones que desaparecerán. Y de manera posterior, y allí es bien importante, con base en esa información de ser relevante para el futuro, de ir preparándose para el futuro, empezar a trabajar en las habilidades que requiere nuestra gente. Serán habilidades que eventualmente tendremos que adquirir en el mercado con nuevas contrataciones, serán habilidades que podremos desarrollar dependiendo del tipo de habilidades para que cuando se den los cambios estén listos, y eventualmente crear una cultura de aprendizaje continuo para que la gente se prepare. Lo que nos permite visualizar los datos es que las posiciones van a desaparecer. Vamos a empezar a trabajar por habilidades. Ya el contador, el abogado, la posición puntual, el gerente de recursos humanos como gerente eventualmente desaparecerá. Y de pronto necesitamos una persona que tenga habilidad de influencia, habilidad para desarrollar determinada actividad, pero no necesariamente que esté encasillada en una descripción de un cargo que hace determinadas actividades y que todo lo que esté dentro de ese cargo es lo único que hace, sin posibilidad de que esa persona desarrolle sus propias habilidades en otro tipo de actividades o posiciones, si lo miramos solamente de la manera tradicional. Vamos a empezar a trasladar el mundo de las posiciones a las habilidades. David, se adelantó a la pregunta que tenía entre manos, pero voy con una más interesante aún, que el tema de habilidades, y es, usted es director de sostenibilidad. ¿En qué momento decidió enamorarse de la sostenibilidad? ¿O cómo la sostenibilidad llegó a su vida y se enamoró? Es una historia larga, pero voy a intentar hacerla corta. Básicamente trabajaba con muchas personas que tenían temas de datos, actuarios, matemáticos, tratábamos de construir modelos predictivos y específicamente tuvimos la experiencia de tener un proyecto para construir un modelo predictivo basado en predicciones de clima. Y nos dimos cuenta que todos los modelos se empezaban básicamente a explotar, como decimos en algunos lenguajes más técnicos. El modelo se reventaba, no resistía, no predecía nada, y lo que entendimos era que había una poca predicción de temas medioambientales y climáticos, que es lo que vemos hoy con las inundaciones, o empiezan a aparecer temas en donde se desborda el río en donde nunca se había desbordado el río, las temperaturas llegan a unos niveles en donde nunca habíamos tenido. Y eso me llevó a tratar de entender qué era lo que estaba pasando con el tema de cambio climático y qué era lo que estaba pasando con la agenda de descarbonización, todo lo que hablábamos de los temas verdes. Y al encontrar y tocar esa puerta nos dimos cuenta que el tema de sostenibilidad era mucho más amplio que solamente temas de cambio climático, sino que tenía que ver con un proceso transversal de las organizaciones en lo que respecta a ser relevantes en el futuro. Y que la sostenibilidad no es solamente medio ambiente, sino la sostenibilidad tiene que ver con tener las capacidades y habilidades necesarias para el futuro, con desarrollarlas, con ser responsables con el cliente, con la comunidad, con los empleados, con los grupos de interés, que tiene que ver con que si el día de mañana yo tengo una huelga social, mi negocio no es sostenible, que si yo no desarrollo comunidades con buenas relaciones y me cierran la carretera y no puedo despachar mis productos o servicios, dejo de ser sostenible. Si yo tengo un liderazgo que no es apto para trabajar en ambientes que requieren tipos de influencia, en donde no son jerárquicos, en donde tienen que motivar, trabajar por un propósito que tiene que ver la sostenibilidad, tampoco son relevantes. Nos dimos cuenta que la sostenibilidad era mucho más que simplemente hablar de cambio climático y calentamiento global o descarbonización, y nos enamoramos de esto en términos de lo que es la nueva forma de trabajar. Decir que uno es experto en sostenibilidad claramente no lo es muy ambicioso, es curioso en términos específicos de lo que es relevante para el mundo empresarial. David, ¿qué podemos esperar de Mercer en lo que resta del año 2023? Mercer siempre está adaptándose a diferentes offerings y productos y servicios que va requiriendo. Vamos evolucionando en la medida en que el mercado evolucione.
parte del tema de trabajar en sostenibilidad desde hace un poco más de 3 años. Hoy sale a la luz pública en términos específicos, pero venimos realmente trabajando hace más de 15 en temas de inversiones sostenibles, en temas de asignación de capital con criterios de sostenibilidad, y hoy por hoy estamos empezando a revisar cómo la sostenibilidad que cambió de temas de inversiones, que cambió de temas ambientales, a revisar temas sociales que por primera vez, cuando los inversionistas toman una decisión de alocar recursos o de asignar recursos a una determinada empresa, lo están empezando a tomar en función también de criterios sociales, de si la fuerza laboral es apta para lo que están poniendo a invertir, si el negocio va a ser rentable dado el tipo de habilidades que tiene. Y en ese orden de ideas pusimos esa conversación sobre las compañías, que es la conversación que nos va a marcar básicamente todas las discusiones en los siguientes 10 o 15 años. David, pues muchas gracias por este espacio, por explicarnos un poco de qué se trata la sostenibilidad. Invitamos a todos los oyentes, a todos los lectores y por supuesto a todos los que escuchan nuestros podcasts a que no se despeguen, porque tenemos contenido muy interesante para tomadores de decisiones. David, gracias. A usted muchas gracias por la invitación, un placer estar acá.